Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan. Vamos a seguir con este estudio. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a estar del versículo 7 al 11. ¿Sí? Bien. Leemos y oramos. Primera de Juan 2, 7 al 11. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por esta noche, que nuevamente podemos estar juntos, cantándote alabanzas, abriendo tu palabra, orando. Gracias por el momento, Señor, que tuvimos de alabanza y oración. Y pedimos por este momento que abrimos tu palabra, que nos hables, que hables a nuestros corazones, que cambie, Señor, nuestras vidas, que no sea solamente información que entra a nuestra cabeza, sino que dejemos orar tu palabra en obediencia para que sea para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien. Bien, me prendieron la calefacción, así que me hace transpirar. En el versículo anterior, el que estuvimos viendo, es decir, el versículo 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso un poquito cerró lo que vimos la vez pasada, que fue más o menos hace un mes capaz, que marcaba que si realmente le conocemos a Jesús y somos de Dios, tenemos que tener una forma de andar, una forma de conducirnos por la vida. No podemos andar como queremos y decir, sí, soy cristiano y no pasa nada, ¿sí? Como vimos anteriormente, nuestra fe marca cómo vivimos. Lo que decimos creer tiene que marcar un cambio de vida, tiene que marcar una diferencia con el mundo que no es cristiano. Por eso somos hijos de Dios. Y no todos el mundo es hijo de Dios, si no se comportaría de la misma manera. Este andar con Cristo es particular de los hijos de Dios. Y eso es lo que habla Primera de Juan, lo que habla esta carta que estuvimos viendo. Desde el principio vemos esta diferencia que hace entre los que no son de Dios y los que son de Dios, los que andan en luz, los que no andan en luz, los que son sus hijos, no son sus hijos. Entonces, esa diferencia viene haciendo Juan desde el principio, desde que empezamos a leer esto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el amor fraternal, el amor entre hermanos. Y pensaba, y me acordaba ahí de una película, ¿sí?, que hablaba sobre la moralidad sin autoridad. Ahora les explico eso. Hay una película que se llama El que cambia los tiempos. Es una película medio viejita, que es un pastor que está como en el 1800 y pico, 1890, va a una máquina del tiempo, es una película, y viaja al futuro, viaja 100 años adelante. Ya es nuestro pasado, así que la película es bastante vieja, pero para ellos era el futuro, ¿sí?, el presente, viaja ahí cerca de los 2000. Y él ve, es un pastor, un teólogo que está por sacar un libro sobre la moralidad, sobre la ética cristiana, y ve cómo la gente en la iglesia simplemente hacía cosas buenas, pero no le importaba el porqué. Se comportaba de una forma decente, más o menos, y él va a una iglesia en la película y lo invitan a actividades, lo invitan a hacer cosas, a grupos pequeños, a hacer deporte con los hermanos, salían todos juntos. Había como mucho a la vista amor, ¿sí?, a la vista. Pero se habían olvidado de esa autoridad que había detrás del amor. Simplemente era un amor superficial, era algo que no tenía, era totalmente moral, era todo bueno lo que hacían, había grupos, pero no había un fundamento en eso. Y él vuelve después a su tiempo y termina ahí su tesis de escribir sobre
el peligro de la moralidad sin autoridad en Dios, ¿sí? Sería el hacer lo bueno porque sí, el hacer las cosas bien, el amar o comportarme bien con mi hermano porque sí, y no teniendo en cuenta que eso es porque lo dice Cristo, porque lo dice Dios. El simple hecho de hacer las cosas bien, ¿sí? Moralmente bien, no significa que esté bien ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no nos estamos rindiendo hacia su autoridad. Un mandamiento sin alguien que lo manda no tiene sentido, es simplemente una regla de conducta. Y eso es un poquito vamos a ver ahora. Esta moralidad que muestra en la película, ellos se habían olvidado de quién dijo, del carácter de Dios, se habían olvidado de hacer las cosas porque Dios lo mandó de esa manera. Entonces, ¿de qué sirve una moralidad sin autoridad de Dios? Es simplemente buena conducta. Spurgeon decía, una moral sin Dios, lo único que va a hacer es mantenerte fuera de la cárcel, ¿sí? Pero no te va a mantener lejos del infierno. Él predicaba así, siendo claros en eso. Al mundo, a veces pensaba si al mundo le preocupa más lo moral o que sea cristiano. Si yo en una marcha nos paramos o lo que sea diciendo esto no se hace porque está mal. Te van a decir, bueno, es tu opinión, quizás vos lo ves así, pero decís esto está mal porque lo dice Dios. Te vas a poner todo el mundo en contra. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios que vos querés expresar. Y eso lleva a que naturalmente la gente vaya en contra de lo que Dios manda. ¿Cuál fue el ataque y cuál sigue siendo el foco del diablo en toda la historia? Transgiversar la palabra de Dios. Sí, vos podés hacer lo que quieras, pero sacá a Dios. O sea, así que Dios no importa, vos podés comportarte bien, podés ser amable, pero no tengas en cuenta a Dios. O sea, en un punto ese es el ataque que hace el diablo. Y acá vemos, ¿sí? Empieza diciendo, hermanos, os escribo mandamiento nuevo. Entonces lo que vamos a leer no es solamente una guía de conducta, no es una guía de cómo tenemos que estar en la iglesia para estar bien. No, es un mandamiento que viene de Dios. ¿Por qué? Porque su mandamiento es una extensión de lo que es su carácter. Va a marcar su santidad, va a marcar su justicia, va a marcar su amor. Entonces empieza así. Vemos acá en este pasaje que con hermanos, cuando empieza diciendo hermanos, es un nuevo bloque, un nuevo comienzo que hace el apóstol Juan en su carta, marcando esto, es cuando habla Juan muy amoroso, si leemos la carta, significa que viene un palito. Nos marca entonces que él también muestra gracia, muestra amor, aún con las palabras duras, ¿no? En esta carta tenemos una carta cortita, tiene muchas advertencias, mucha reprensión fuerte, cosas que por ahí nos parece medio tajante cuando dice el que es de Dios, el que no es de Dios, pero está marcado, ¿sí? Gracias a Dios, en una forma de amor, ¿sí? Por algo Juan es conocido como también el apóstol del amor. Es fácil ser frío, es fácil ser cortante, crítico. Él podía escribir con total autoridad, ¿sí? De parte de nuestro Dios, hagan esto, el que es así, es tal y tal, pero no es así, ¿sí? Y nos marca también cómo debemos ser nosotros, aún en esos momentos. Es fácil complacerse viendo a otros siendo reprendidos, que lo están retando. Decir, sí, él se merece eso, él se merece. Pero no es lo que hace el apóstol Juan, no es lo que hace Dios con nosotros. Cuando Juan tiene que ser duro y tajante en cuestiones fundamentales, como en esta carta, en la salvación, en la identidad del cristiano, su voz antes, lo que leemos, se marca en un tono de amor. ¿Sí? Y acá también, ¿sí? Hermanos, empieza diciendo. Juan habla de este mandamiento nuevo, ahí vamos a leer. Entonces, teniendo en cuenta un poquito eso, teniendo en cuenta cuáles fueron los rasgos distintivos que marca de un cristiano, anteriormente vimos que es evidente, que hay una evidencia, es evidente, no es algo que podemos esconder, que podemos ocultar. Esta carta nos sirve también como un termómetro de nuestro alma para conocer cómo estamos. No apunta así a un legalismo ciego ni frío, sino el que hacemos las cosas
porque Dios nos manda, hacemos las cosas para la gloria de Dios. Y hoy esta marca distintiva que nos muestra es el amor fraternal, ni más ni menos que eso. Entonces, vemos el versículo 7 diciendo: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sí, por ahí a veces tenemos que leerlo con un poquito más de cuidado, a veces parece medio trabalenguas, ¿sí? Vemos que dice nuevo, viejo, y nos va llevando por ahí. Tenemos este mandamiento antiguo y nuevo. Y acá nos va a hablar sobre el amor, ¿sí? En el Antiguo Testamento ya hablaba sobre el amor, ya marcaba ya marcaba cómo nosotros teníamos que amar al prójimo. Levítico 19, 18 marca este mandamiento, ¿sí? De cómo tenemos que amar al prójimo. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después, como leímos también el otro día, este gran mandamiento que tenemos, que es amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Jesús lo resumió de esa manera: amar a Dios y amar al prójimo. En la actualidad vemos a veces cómo tenemos ahí en la actualidad no, es un problema que viene con la humanidad, un amor en el medio parece, ¿no? El amor propio, ese amor que nos pone a nosotros por encima de todos, ¿sí? Que la persona que más amamos en el mundo es a nosotros. Por eso es el cuidado que tenemos en nosotros, por eso es la forma que nos comportamos, cómo nos cuidamos, lo que comemos, dormimos, todo. ¿Por qué? Porque nos amamos. Pero nosotros tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Este es el mandamiento antiguo. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3, de 2 al 4, ya Pablo da una advertencia sobre este tiempo, que va a venir gente que son amadores de sí mismos. Obviamente tenemos que cuidar lo que Dios nos da, que es nuestro cuerpo, pero la forma excesiva de hacerlo, la forma desligada del prójimo y de Dios, va en contra de lo que Él quiere. Como venimos leyendo, vimos en el versículo 5 que dice: en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y se hace ahí un sanguchito con el versículo 10 que dice sobre el amor al hermano. Y acá recién empieza a marcar sobre el amor, ya en la mitad del segundo capítulo. Y Juan es conocido como el apóstol del amor. Y recién acá empieza a hablar sobre el amor práctico, el amor que podemos ver, que podemos comprobar, que podemos obedecer. Necesitábamos ese capítulo y medio que habla acerca de la persona de Dios, que habla sobre su obra, para poder entender ese amor. Primero, entonces, es que Dios nos amó a nosotros, y segundo, nosotros debemos amar a los hermanos. Ese amor a los hermanos es un reflejo de ese primer amor que tuvo Dios con nosotros. Si Dios no me hubiera amado a mí, no nos podría amar a ustedes, y así igual para ustedes. ¿Por qué? Somos muy diferentes culturas, diferentes crianzas, muchas cosas, nos hacen diferentes edades. Entonces, solamente por la obra de Dios podemos amarnos unos a otros. Y acá empieza marcando así este mandamiento nuevo. En el versículo 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Pero si leemos el 7 dice: no os escribo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es esto entonces? Es que el amor de Dios trasciende eso, es marcado desde la antigüedad, en Levítico, muchos años antes, y este mandamiento nuevo es el amor de Dios también, pero perfeccionado y mostrado en la obra de Cristo. Es el reflejo de lo que Él hizo. La perfección de ese amor al prójimo está en Cristo. Ese nuevo mandamiento es lo que Cristo hizo, es nuestra vara, es nuestra forma de mostrar ese amor. ¿Por qué? Él amó al prójimo como nadie, amó a todo el mundo. En su amor, Él se entregó por todos. Él fue sacrificial, fue servicial, Él fue desinteresado. Entonces, ese mandamiento antiguo, ahora lo vemos nuevo.
En el contexto de Juan, que está escribiendo esta carta, ellos estaban, los gnósticos, ¿se acuerdan? Lo hemos nombrado anteriormente, estos herejes, gente que estaba en contra de lo que dice la Biblia, ellos no reflejaban ni siquiera lo básico, ni lo antiguo, ni lo fundamental, que es el amor. El amor al prójimo es lo fundamental de nuestra fe. Si no tenemos amor al prójimo, realmente, como dice acá, vamos a ver, estamos lejos. Es como lo mínimo. Vos podés hacer muchas cosas, podemos diferir en muchas cosas, pero si no hay amor, es como lo esencial. Ni siquiera mostrás a Cristo. Y ellos iban por ese lado, ellos buscaban nuevas revelaciones. Por eso esa marca de Juan al decir, esto que voy a decir no es nuevo, en un punto es viejo, sino que ya estaba. Y ellos buscaban nuevas revelaciones, ellos iban corriendo por cada cosa que decían, buscaban doctrinas nuevas. Entonces acá marca Juan que este mandamiento antiguo es desde el principio, es desde siempre. Entonces tenemos este mandamiento que es tanto antiguo como nuevo, perfeccionado en Cristo. Y después sigue diciendo, sin embargo, versículo 8, acá cuando nos habla del mandamiento nuevo. Tenemos, un cachito quiero detenerme acá, este mandamiento antiguo que sin Cristo es imposible de cumplir. Eso quiero aclararlo. El mandamiento antiguo de Levítico 19 y 18, sin la obra del Espíritu Santo en nosotros no podíamos. Simplemente lo que hacía era reflejar lo que estaba en nuestro corazón, que no era más que el querer alejarnos de Dios. Quizás puedo ser amable, quizás puedo ser, como dije antes, cortés, pero sin la autoridad de Dios, sin la intervención de Dios, eso es imposible. Y tenemos un mandamiento nuevo, ¿sí?, que es solamente posible en Cristo. Sin embargo, nos da esa esperanza, que tenemos un mandamiento nuevo. Vamos a Juan 13, 34. Así no se me duermen. Juan 13, 34. Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sin la obra de Cristo, sin la obra de nuestro Señor, el amarnos unos a otros sería más un esfuerzo frustrante que no podríamos hacer, no podríamos aguantarnos, nos estaríamos arrancando los ojos entre todos, si no fuera por la obra de Cristo en nosotros. Esta primera evidencia, que como dije, es esta certeza clara que no se puede dudar, no hay dudas cuando hay un reflejo del amor al prójimo. ¿Por qué? Porque se ve lo que hay. Este amor, entonces, es un don dado a los hijos de Dios. Vemos, por ejemplo, en Gálatas, cuando empiezan a nombrar el fruto del Espíritu, empieza por la característica, la cualidad del amor. ¿Sí? Es algo que Dios nos da. Y también, como vimos, creo que en el mensaje anterior, también es un mandato para nosotros, ¿sí?, que vimos esa forma de obediencia. Entonces, quería que veamos unas evidencias de una persona sin amor, como nos muestra acá el pasaje. Empieza diciendo, el que dice que está en luz. Acá el que dice es como alguien que habla algo que no vive, el que tiene una doble vida, ¿sí? Dice una cosa, pero vive otra cosa. Muestra y quiere que otros vean una cosa, pero él practica y ama y le importa otra cosa. Esta cosa son las tinieblas, ¿sí? El que dice que está en luz, pero está en tinieblas, es una persona que no tiene el amor de Dios, o que el amor de Dios no está mostrándose, no se está perfeccionando, como vimos la vez pasada en el versículo 4 del capítulo 2. Una persona que está sin amor está en tinieblas. Versículo 9 dice, está todavía en tinieblas. Pone ahí un todavía, ¿sí?, marcando una esperanza, ¿sí? No es algo definitivo, ¿sí? En el amor de Dios nosotros podemos
confiar y descansar de que si vemos esto, oremos, pidámosle a Dios que todavía está en tinieblas, capaz hay alguien, pero Dios, como hace, Él salva a pecadores, Él transforma vidas y tenemos que seguir confiando en eso. Versículo 11 dice, anda, que acá leía un hermano que hablaba sobre esto, decía, ¿qué hacemos cuando se corta la luz? Nos quedamos quietos, o sea, se corta y, bueno, nadie se mueve un cachito. ¿Qué es lo más necio que podemos hacer? Y empezar a andar. Si todos se corta la luz y todos empezamos a andar, vamos a chocar entre todos, cada uno va a querer buscar una salida, cada uno se va a querer mover de una forma que no es segura. ¿Sí? Es alguien necio, es alguien que no está pensando en eso, sino que simplemente se mueve de una forma que no tiene sentido. El versículo 11 termina diciendo, no sabe a dónde va. ¿Sí? Otra característica entonces es que una persona sin amor no tiene rumbo, da vuelta, gira, molesta, ¿sí? Está en la oscuridad simplemente y no llega a hacer las cosas que Dios manda. ¿Por qué? Porque no hay amor en su vida, está en tinieblas, hay necedad. Alguien necio así no quiere ayuda tampoco, así que va a andar de la forma que pueda y sin ningún rumbo. Y el versículo 11 dice, vamos a leerlo, no sabe de dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, alguien sin amor, no solo que está en tinieblas, sino que está ciego. Peor todavía. ¿Por qué? Está cegado. ¿Sí? Las tinieblas lo han cegado. Algo externo no lo está dejando ver. Le podés alumbrar con toda la luz en la cara, pero si está cegado con algo, no va a ver. Alguien con una venda, si prende o se apaga la luz, no va a tener esa percepción de notarlo. Y así es una persona sin amor. ¿Sí? Entonces tiene una doble vida, está en tinieblas, está en necedad, no tiene un rumbo claro y está ciego. Y la evidencia de las personas, de la permanencia en Dios, es uno solo principalmente. Es el amor fraternal, es el amor dado por Dios. Es cuando Él nos saca la venda de los ojos y podemos ver, podemos obedecer, podemos amar. Y esta gracia, este amor de Dios, no es que se siente de una forma mística, de una forma alejada de la realidad. Justo ahora, comenzando las Pascuas, la mayor muestra de amor de nuestro Dios, la salvación de nuestras almas, de nuestras vidas. Entonces, nosotros al contemplar la cruz podemos ver y amar al hermano. ¿Por qué? Porque el que vio la gracia, ¿sí? Que vio con sus propias miserias, el que vio esa gracia de Dios en mí, ¿cómo no voy a tener misericordia también de mi hermano? ¿Sí? Conocemos las parábolas que hablan sobre eso. Pero entonces, al contemplar la cruz, al contemplar mi pecado, todo va circularmente hasta ahí siempre. ¿Por qué? Porque es lo central. Yo mientras más me acerco a la cruz, más voy a amar a mi hermano. Mientras más esté en luz, más voy a amar a mi hermano. ¿Por qué? Porque yo voy a ir comprendiendo un poquito más de cuánto Dios me ama a mí. Voy a comprender ese amar primeramente a Dios y después voy a poder amar a mi hermano. Vamos a ver el mismo milagro de la gracia que hubo en mí, en mi hermano. ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no voy a soportar? ¿Cómo no voy a amarlo como a mí mismo? Si fuimos salvados por la misma sangre, el mismo sacrificio. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Dios con nosotros, mostrar misericordia. El amor se muestra en esos momentos, en esas formas, cuando está todo un poco tirante, realmente hay que mostrar amor. Es fácil mostrar amor cuando estamos todos bien, cuando estamos en la misma sintonía. Cuando surgen los problemas, los roces, tenemos que mostrar misericordia, como Él nos mostró a nosotros. Entonces, el amor de Dios es un milagro de Dios. Es una forma que Él obró en nosotros, la forma en que Él nos salvó, la forma en que nosotros podemos llevar y mostrar al mundo, a través del amor entre nosotros, su amor. Amar nos hace ver a nuestros hermanos como Él quiere. No voy a ver a mi hermano como alguien fastidioso, que no me pone a hablar,
No, ¿por qué? Porque es algo práctico, es algo que yo me voy a acercar, es algo que yo voy a ver con el mismo espejo que Dios, el mismo cristal, perdón, que Dios me mira a mí, que es la cruz. No voy a ver a mi hermano como alguien prescindible. Dios, en su misericordia, no nos ve prescindibles. Aún nos mandó a hacer ministerios que podrían ser ángeles de forma perfecta. Un ángel podría estar hablando a ustedes mucho mejor que yo. Pero Él tuvo gracia en eso. Así que ustedes tienen que tenerme amor para hablarle a ustedes. No, entonces, a mi hermano también. No puedo ver a mi hermano como alguien descartable. Dios no me ve así. Dios no te ve así. No lo puedo ver con desprecio. No puedo verlo como alguien de segunda categoría, como alguien como si hubiera escalafones. No, todos somos hermanos. Todos fuimos salvados por esa gracia. En la cruz fue parejo para todos. ¿Sos salvo o no sos salvo? Y lo mismo, ¿mostramos amor o no mostramos amor? No hay puntos medios. Por eso el apóstol Juan usa estas palabras, usa luz, usa oscuridad. No hay un clarito. O sea, una luz está prendida o apagada, una vela está prendida o apagada. Entonces, son absolutos. El amor también. ¿Hay amor o no hay amor? No puedo ver, obviamente, a mi hermano como un enemigo tampoco. No estamos compitiendo, no estamos tratando de llegar a ver quién llega más lejos. No, estamos juntos, somos hermanos. Y el apóstol Juan empieza diciendo, ¿sí? Hermanos, como una familia. Aunque vemos que la iglesia es mucho más que una familia, es un cuerpo. ¿Qué más unión que un cuerpo? Que esa necesidad que cada uno tenemos del otro. El amor entonces nos permite andar en luz, como nos marca acá. Y el odio nos lleva a la oscuridad. Lo que nosotros podamos sentir, lo que podamos ver, que es quizá el hermano, sí, todos tenemos por ahí cosas difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque somos diferentes y Dios todavía no estamos perfeccionados, ni de un lado ni del otro. Pero Dios nos amó a nosotros así. Y nosotros tenemos que amar al hermano así. Y en los problemas, lo que tiene que sobresalir es el amor. Si no hay amor, si realmente que reviente todo, el corazón tiene que ser evaluado a través de la Biblia. Por eso esta carta empieza así. Empieza desde Cristo, desde el Evangelio. Y lo mismo esta autoevaluación tiene que llevarnos al Evangelio. Llevarnos a los pies de la cruz. Y ver a mi hermano como Dios nos ve a nosotros, que es a través de la cruz. Así que, hermano, espero que sea de bendición este mensaje, que podamos cada uno evaluar nuestros corazones, nuestras motivaciones, y que el amor sea algo evidente. No es algo que se oculta, no es algo que podamos esconderlo, sino que realmente nos amemos como Dios nos amó a nosotros. Que mientras más entendamos eso, vamos a ser un cuerpo, una iglesia más unida. Y lo principal de eso no es que buscamos simplemente amarnos para estar bien entre nosotros, sino que la motivación de amarnos unos a otros es la gloria de nuestro Dios, es que más gente se acerque, sea alcanzada por este amor que un día transformó nuestras vidas.